El derecho a la igualdad y no discriminación es uno de los derechos fundamentales protegidos por la Constitución española. En su artículo 14, se garantiza la igualdad de los españoles ante la ley, sin discriminación por raza, sexo, religión, o cualquier otra condición. Cuenta con la protección del recurso de amparo y el procedimiento con preferencia y sumariedad, del artículo 53. También es uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico, del artículo 1. Además, en el artículo 35, también se regula el derecho al trabajo sin discriminación por sexo. El derecho a la igualdad en el ámbito civil está presente en el artículo 32.1 de la Constitución, que garantiza el matrimonio en igualdad de condiciones. También el artículo 66 del Código Civil dice que los cónyuges han de ser iguales en derechos y deberes. En el ámbito penal, se protege el derecho a la igualdad castigando duramente a los autores de los delitos por discriminación. Es el caso de los artículos 510, 511, 512, 515 o 517. Échales un vistazo. En cuanto al ámbito laboral, el Estatuto de los Trabajadores establece en su artículo 4, que estos no han de ser discriminados. Gracias al artículo 17.1, todos los preceptos discriminatorios son nulos. El artículo 28 establece el principio de igual trabajo, igual remuneración. Las empresas de más de 150 trabajadores tienen la obligación de justificar una diferencia superior al 25% entre los salarios promedio de un sexo y del otro. En el artículo 34.8, se recoge el derecho a solicitar adaptaciones en la jornada laboral para la conciliación con la vida familiar. En el 37.4, tenemos el derecho por lactancia de hijo menor de 9 meses, que otorga una hora de ausencia, divisible en 2 fracciones, o una reducción de media hora. También se puede acumular en jornadas completas. Por último, el 37.5 regula el nacimiento prematuro u hospitalización del hijo, que da derecho a ausentarse 1 hora, o reducir jornada 2 horas, con disminución proporcional de sueldo. Con el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores, en el punto 6 encontramos la reducción por guarda legal. En el punto 7, se recogen los derechos de reducción y reordenación de jornada a las víctimas de violencia de género. En cuanto a la suspensión de contrato, encontramos que en el artículo 48, se garantizan 16 semanas de suspensión por nacimiento del hijo. 6 son obligatorias tras el parto, luego puede pasar a suspensión parcial. En casos de parto prematuro u hospitalización, se empieza a contar a partir del alta. El mismo derecho está reconocido también por adopción o guarda de un cualquier menor de 6 años. El Observatorio de Igualdad de Oportunidades es una institución integrada en el Ministerio de Igualdad español. Fue creado a partir del Real Decreto 1686/2000 de 6 de octubre, como un órgano de recogida y análisis de información, para conocer la situación de las mujeres en términos de igualdad. Por lo tanto, sus funciones son la recogida y valoración de datos, para emitir informes, y proponer medidas y políticas para mejorar la situación de las mujeres en España. Trabaja en pleno, comisión permanente y comisiones de trabajo. Su presidencia la ocupa el secretario de Igualdad contra la Violencia de Género. La directora general del Instituto de la Mujer es su vicepresidenta primera y la subdirectora, su secretaria oficial. Es importante acuerdo del Consejo de Ministros, publicado en el BOE el 8 de marzo de 2005. Hablamos del Plan para la Igualdad de Género en la Administración del Estado. En él se incluyen las siguientes medidas para favorecer la igualdad. La integración de las mujeres en las Fuerzas Armadas. El reconocimiento de jornada parcial para quien tenga hijos a cargo menores de 12 años. La creación de los juzgados de violencia de género. Un plan específico de inserción laboral para las víctimas de violencia de género. La creación de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres fue publicada en el BOE el 23 de marzo y entró en vigor al día siguiente. Está formada por un título preliminar y 8 títulos. Su objeto es hacer efectivo el derecho de igualdad y erradicar la discriminación a la mujer. Incluye todas las esferas sociales, tanto el ámbito laboral, como el económico o cultural. Se aplica a toda persona física o jurídica en territorio español, independientemente de su nacionalidad o residencia.
El principio de igualdad supone la ausencia de toda discriminación, especialmente las derivadas de la maternidad y las obligaciones familiares. No es discriminación, una diferencia de trato, en el acceso al empleo, cuando debido a la naturaleza de las actividades, la característica relacionada con el sexo sea un requisito esencial. Haya un objetivo legítimo, y sea proporcionado. Diferenciamos la discriminación directa en situaciones en las que una persona es tratada de forma menos favorable que otra, por su sexo, en una situación comparable. Por otro lado, en la discriminación indirecta, una disposición, criterio o práctica neutro, pone a un sexo en desventaja con respecto al otro. Diferenciamos el acoso sexual, en agresiones de naturaleza sexual, que atentan contra la dignidad creando un entorno intimidatorio, del acoso por razón de sexo, que viene por motivos de género. El acoso cuenta con la protección constitucional del procedimiento con preferencia y sumariedad del artículo 53.2, y el recurso de amparo. La persona acusada es la única legitimada para denunciar. La carga de la prueba la soporta el demandado, excepto en procesos penales. En cuanto a las políticas públicas, la ley contiene unos principios generales de actuación, entre los que destacan, por ejemplo, la eliminación de las diferencias retributivas, erradicar la violencia de género y el acoso, conseguir una presencia equilibrada en cargos de responsabilidad, o los planes estratégicos del gobierno. En los medios de comunicación, deben velar por una imagen igualitaria, sin estereotipos, y utilizar un lenguaje no sexista. Se llevarán a cabo campañas de igualdad y contra la violencia de género. Todas las conductas discriminatorias serán consideradas publicidad ilícita. En el derecho al trabajo, se harán programas de mejora de la empleabilidad de las mujeres. Las empresas con más de 50 trabajadores deberán realizar planes de igualdad, que se recogerán en un registro, al que tendrán acceso la representación legal de los trabajadores. En el empleo público se incluirá el principio de presencia equilibrada en el nombramiento de directivos y órganos de selección. En las pruebas de acceso se incluirá el estudio del derecho de igualdad, y se realizarán informes de impacto de género. Además tendrá un régimen propio de conciliación con la vida familiar y un protocolo de actuación para la prevención del acoso. El gobierno deberá aprobar al inicio de cada legislatura un plan para la igualdad en las administraciones públicas. En el acceso a bienes y servicios existe libertad de contratación, pero sin discriminación. Solo serán admisibles diferencias de trato si hay un propósito legítimo. No se podrá indagar sobre la situación de embarazo de la mujer, y estarán prohibidos los seguros que consideren el sexo como un factor de cálculo de primas. Las empresas tendrán responsabilidad social sobre todo en su publicidad. El Instituto de la Mujer podrá ejercer la acción de cesación si incurren en publicidad engañosa. Por último, en las disposiciones organizativas se prevé la creación de la Comisión Interministerial de Igualdad y las unidades de igualdad en cada uno de los ministerios. También el Consejo de Participación de la Mujer como órgano de consulta y asesoramiento a las administraciones públicas. La Ley Orgánica 1/2004, de medidas para la protección integral contra la violencia de género, pretendente la sensibilización y prevención ciudadana, otorgando una amplia gama de derechos a las víctimas de violencia de género, tanto laborales como económicos, y estableciendo un sistema de coordinación de servicios eficaz, fortaleciendo el marco penal, para erradicar todo acto de violencia de género. En el ámbito educativo, se incluirán los principios y valores de resolución pacífica de conflictos. Se procederá a la escolarización inmediata de los hijos de las víctimas de violencia de género. Se llevarán a cabo planes de formación del profesorado en igualdad. En los consejos escolares habrá representación del Instituto de la Mujer, y la inspección educativa velará por el cumplimiento de todos estos valores. En los medios de comunicación, el uso de la imagen de la mujer con carácter vejatorio o discriminatorio será considerado publicidad ilícita. Podrán ejercer la acción de cesación, tanto la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, como el Ministerio Fiscal, o el Instituto de la Mujer. En el ámbito sanitario se llevarán a cabo planes nacionales de salud para la prevención de la violencia de género, y se creará el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que llevará a cabo programas de sensibilización y formación del personal sanitario. La ley ofrece una gama amplia de derechos a las víctimas. Tienen derecho a recibir información y asesoramiento por parte de los servicios y oficinas de la administración pública. Los servicios sociales prestarán atención multidisciplinar, que incluye atención psicológica, apoyo social,
educativo, inserción laboral o seguimiento de las reclamaciones. También incluye derechos para los menores bajo la patria potestad de las víctimas, y la asistencia jurídica gratuita al interponer denuncia. En el ámbito laboral tienen derecho a la reducción y reordenación de la jornada, a la movilidad geográfica y la suspensión de contrato con reserva de puesto, contando ese tiempo como cotizado. También a la extinción de contrato, quedando en situación legal de desempleo. Las ausencias o impuntualidades de las víctimas de violencia de género serán justificadas. Las que trabajen por cuenta propia obtendrán la suspensión de la cotización impuesto de la Seguridad Social por 6 meses. Funcionarias públicas también tendrán un permiso por razón de violencia de género en el que se justificará las faltas y podrán reducir la jornada, teniendo el sueldo si la reducción es inferior o igual a 1/3. Los derechos económicos se centran en una ayuda en pago único, para las que tengan rentas inferiores al 75% del salario mínimo. Se tendrá en cuenta la edad, preparación y dificultad de conseguir empleo. La ayuda será igual a 6 meses de prestación por desempleo, pudiendo elevarse a 12 meses por incapacidad del 33%, 18 meses por responsabilidades familiares, o incluso 24 por familiares a cargo con minusvalía. La tutela institucional contra la violencia de género cuenta principalmente con la Delegación del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer, con el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer y las unidades especializadas de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Concretamente, el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, adscrito al Ministerio de Igualdad, se encarga de elaborar estudios y propuestas en su informe anual elevado al Gobierno y las comunidades autónomas. Es un órgano colegiado interministerial de asesoramiento, compuesto por el titular de la delegación del Gobierno, que ocupa su presidencia, representantes de las organizaciones de las mujeres y representantes ministeriales. La nueva Ley 15/2022, integral para la igualdad de trato y no discriminación, tiene por objeto garantizar la igualdad de trato y no discriminación, así como respetar la igual dignidad de las personas. Regula derechos y obligaciones, establece principios de actuación a los poderes públicos y medidas para prevenir, eliminar y corregir todo tipo de discriminación. Se aplica a cualquier persona con independencia de la nacionalidad, si es mayor o menor de edad, su sexo, o cualquier tipo de condición. Se aplica a todos los ámbitos de la sociedad, tiene carácter transversal. Otorga a las víctimas derecho a la información y asesoramiento gratuito desde el momento inmediatamente previo a la denuncia. Es importante que impone la carga de la prueba al demandado, con excepción de los procesos penales o administrativos sancionadores. Crea la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato, en la Administración del Estado para proteger y promover la igualdad.